La isla de Patmos. Fue aquí donde Johanán, el apóstol Juan, pasó sus últimos días. Johanán fue sentenciado a esta isla en el mar Egeo porque rehusó mantener su boca cerrada. Una vez que fue sentenciado a esta tierra baldía, Johanán pensó que su ministerio había terminado. Había sido golpeado repetidamente, torturado, y por último fue sumergido en un caldero de aceite hirviendo. Johanán oró para que nada ni nadie pudieran detener su ministerio, pero Roma tenía otros planes. Ellos lo dejaron en esta isla, aislado de todos, excepto de unos cuantos que le prestaban poca atención al envejecido profeta. En esta tierra aparentemente desolada por Dios, Johanán oró para que su sufrimiento terminara, para que pudiera descansar en la tumba hasta la resurrección. Su pasión por la vida estaba fallando, pero Yeshua vino a él con una última misión, un último mensaje por entregar, y se requería de un hombre que hubiera soportado fielmente el dolor y el sufrimiento hasta el final. Yeshua le dijo a Johanán que lo revelara como él es ahora, no como un bebé en un pesebre, no como una oveja frente a sus esquiladores, sino como el juez conquistador y gobernante sobre toda la tierra, el Mesías en todo su poder, gloria y autoridad. Yeshua le pidió a Johanán que enviara este mensaje a sus siervos para prepararlos para los eventos que harían temblar la tierra y que marcarían el comienzo de la era mesiánica del fin de los tiempos. Esta es la revelación de Yeshua como el Mesías. Y estas son las cosas que el Mesías quiere que sus siervos fieles conozcan sobre el fin de la era. En nuestra primera temporada de los Evangelios cronológicos, viajamos por las colinas que rodean mi hogar en Galilea y comenzamos a aclarar los conceptos erróneos sobre el ministerio de Jesús que se han convertido en parte esencial del cristianismo gentil a través del mundo. Salimos por la puerta de mi oficina, en Nazaret, y entramos en un mundo separado del contexto de la sociedad moderna por 2000 años. Yo quería, con todo mi corazón, entender las palabras de Jesús en el contexto de la secuencia del tiempo en que sucedieron, en lugar de extraer versículos bíblicos aislados que se adaptan a la interpretación de mi denominación. Sin el contexto del tiempo y la cultura, no hay causa y efecto. Solo enigmas bíblicos que son interpretados dentro de 50,000 denominaciones. Pero, ¿qué significaron las palabras de Jesús para aquellos a quienes las habló? ¿Y cómo aplican a nosotros hoy en día? En la introducción de los evangelios cronológicos, descubrimos que la persona conocida como Jesucristo en el mundo de habla hispana no fue llamado Jesucristo sino hasta el siglo XVII. El ángel Gabriel dio instrucciones a su madre Miriam y a su padre Yosef de llamarlo Yeshua, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Yeshua tampoco fue llamado por el título griego conocido como Cristo, ni tampoco por el título hebreo Mashiach o en español Mesías. Su misión era secreta. Yeshua vino la primera vez a cumplir el rol que Moisés profetizó en la Torá. El rol del profeta al cual tenemos que shema, al cual tenemos que escuchar y obedecer, o ser juzgados por nuestra falta de obediencia. Cristianos y judíos pueden discutir por toda una eternidad sobre si Yeshua cumplió las profecías concernientes al Mesías prometido. Pero el hecho es que él no vino la primera vez para ser proclamado como el Mesías o para cumplir la profecía de sentarse en el trono de su padre David y reinar la tierra con vara de hierro. El mismo profeta hebreo que nos dijo que el Mesías nacería en Belén, nos dijo también en la misma oración que aquel que reinaría sobre la nación de Israel sería herido por las tropas que ocupaban a Israel, y que el rey renunciaría a su autoridad para reinar sobre Israel hasta un tiempo futuro,
en el cual un remanente innumerable sería traído de regreso a su tierra natal en los últimos días. Yeshua vino la primera vez a establecer las reglas del reino sobre el cual él reinaría. Él vino la primera vez como el profeta al cual tenemos que escuchar y obedecer. Pero el hecho sigue siendo que muy pocas personas le escuchan y muchas menos le obedecen. Muchos son los llamados, y muy pocos escogen responder apropiadamente. Hoy en día, los judíos son instruidos por sus rabinos a que no deben de leer nada de lo que Yeshua dijo, o no tendrán parte del mundo venidero. Pero si en verdad leyeran a Moisés, quien prohibió estrictamente añadir o quitar nada de los mandamientos entregados en el monte Sinaí, y luego compararan las enseñanzas de Moisés con las enseñanzas de Yeshua, su sistema religioso hecho por hombres se derrumbaría como el becerro de oro. De la misma manera, si a los cristianos les enseñaran lo que las palabras de Yeshua significaron para los judíos del primer siglo, también ellos podrían ser libres de las 50,000 denominaciones inventadas por hombres que han sido promulgadas repetidamente en su nombre. Como dijo Yeshua, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la religión, libres para vivir la verdad. En nuestra introducción de los evangelios cronológicos, los llevé por Galilea, donde Yeshua dedicó la gran mayoría de su ministerio y pasó toda su niñez, y los llevé a la ciudad de Jerusalén. Los años que viví en la antigua ciudad de Jerusalén y mis caminatas diarias desde En Rogel a Ramat Rachel con vista a las ovejas de Belén, me ofrecieron el contexto histórico para comprender los registros de los evangelios que me habían eludido por las 4 décadas que viví y estudié en las instituciones teológicas de Norteamérica. En Galilea comenzamos a preparar el escenario para entender el ministerio de Yeshua, desde el momento de su bautismo en agua hasta el momento cuando bautizó a sus discípulos con el Espíritu Santo 70 semanas más tarde, durante la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Nuestra aventura comenzó estableciendo el linaje ancestral de Yeshua hasta el rey David a través de su único progenitor terrenal, Miriam, la hija de Yosef, hijo de Jacob, quien estaba comprometida para casarse con un hombre llamado Yosef, hijo de Elí, quien también era descendiente del rey David. Aclaramos también la narrativa del nacimiento de Yeshua y la de su primo, Yohanan ben Zechariah, también conocido como Juan el Bautista. Seguimos a Yeshua y a Yohanan durante su niñez, y luego nos pusimos al día con Yohanan en el invierno del año 26 del Error Común, cuando él comenzó su ministerio en el 15º año del reinado de Tiberio César. Desde su tevilá, su bautismo, en febrero del año 27, seguimos a Yeshua en el desierto mientras ayunaba después de haber vencido la tentación del adversario, hasta cuando fue anunciado por Yohanan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa proclamación trascendental tuvo lugar en el primer día del primer mes en el año 27, exactamente 69 sietes de años, o 483 años, luego del decreto de Artajerjes de salir y reconstruir la ciudad de Jerusalén, lo cual ocurrió en el primer día del primer mes del año 457 antes de la era común, tal como fue registrado en el libro de Esdras y profetizado cientos de años antes por el ángel al profeta Daniel. Seguimos a Yeshua a medida que escogía a sus primeros discípulos y llegaba a una boda en Caná, donde él deliberadamente profanó las vasijas ceremoniales de piedra de los fariseos al convertir el agua en vino. Cuando él declaró sus juicios en contra de las reglas inventadas por los rabinos, sus discípulos creyeron en él. Ellos vieron que con cada milagro, él violó los mandamientos inventados por hombres de los fariseos, los cuales violaron las palabras de Moisés, añadiendo mandamientos de su propia imaginación y sustrayendo todo mandamiento que no se adaptaba a sus antojos. En la temporada anterior, andando por el día a día de Yeshua, él iba en camino a Jerusalén para la Pascua del año 27, donde él explicaría el código Jonás por primera de varias veces en su ministerio.
Yeshua dijo que habría una señal y solo una señal de su autenticidad. Una señal de que Yeshua era el profeta. Una señal de que él era el Mesías prometido. La señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Yeshua profetizó que él estaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría al tercer día. Esa es la señal que todo el sistema religioso no entendió en el primer siglo, y la señal que también ha sido mal entendida o completamente ignorada por el cristianismo desde entonces. Ahora vamos a explorar el quinto evangelio, el libro de Apocalipsis. El único libro que fue escrito personalmente por Yeshua. Así como Baruch fue el escriba del profeta Jeremías, Yohanan es tanto el escritor como el mensajero que va a comunicar la revelación de Yeshua a las 7 asambleas en Asia Menor, y a nosotros hoy en día. Devolvámonos 1900 años a la isla de Patmos, donde el profeta, el que tenemos que shema, el profeta que tenemos que escuchar y obedecer, se revela a sí mismo como el Mesías, el juez todopoderoso. Este es el pergamino del Apocalipsis, la revelación de Yeshua el Mesías. Esto es lo que Jehová, el Padre, le dio a Yeshua para revelar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder. Esta revelación de Yeshua fue escrita específicamente y exclusivamente para los siervos de Yeshua. Estos no son los típicos sirvientes pagados o esclavos, sino que son siervos dulos, como está indicado en el texto griego. Un dulos es una persona que ha servido su tiempo prescrito de servicio y ha sido liberado por su amo con bienes abundantes para comenzar una vida nueva. En la Torá se prevé que un siervo liberado entre voluntariamente en un compromiso de por vida con el amo. El siervo que ama a su amo puede ofrecerse como un esclavo perpetuo, un dulos. Si el amo está de acuerdo, él y el siervo van juntos frente a los ancianos a la puerta de la ciudad y confiesan públicamente que el hombre libre desea hacer a su amo, su señor y su amo de por vida. El amo perfora la oreja del siervo con un punzón contra el poste de la puerta. Y luego pone una argolla de oro en la oreja del siervo y pone el anillo con el sello de la familia en su dedo. El amo declara que respaldará cada palabra y cada contrato en el cual su siervo entre. Y el siervo afirma que él nunca violará la confianza o los principios de su señor. El siervo es ahora un dulos, un siervo voluntario de por vida. El pergamino del Apocalipsis no fue escrito ni puede ser entendido por los calientabancas de iglesia, el espectador ocasional o el cristiano casual. Es irrelevante para aquellos que simplemente pasan adelante en un servicio y hacen la oración del pecador para asegurarse una póliza irrevocable de vida eterna. Este pergamino fue escrito para ustedes, los siervos que necesitan saber las cosas que van a suceder y están sucediendo en la tierra de Israel y en el mundo. Las cosas que Yeshua le reveló a Yohanan están sucediendo ahora. Es por eso que avanzamos 60 años en la historia de los evangelios cronológicos. Las cosas están a punto de ponerse feas. Yeshua envió y autenticó este mensaje a través de su mensajero, su dulos, su siervo Juan. No había ninguna otra persona tan respetada como Yohanan entre las asambleas de Asia Menor. Él había pagado un precio de dolor y sufrimiento para defender la integridad de la palabra de Dios y transmitir fielmente el testimonio de Yeshua. Su alianza con la verdad era incuestionable. Su integridad personal, irreprochable. Yo, Yohanan, que he dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, el Mesías, y de todas las cosas que he visto, bienaventurado el que lee y los que oyen
las palabras de esta profecía, y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En el concilio de Nicea, el libro de Apocalipsis fue descartado por Constantino como irrelevante, e iba directo camino al basurero en el IV siglo. Pero un siglo más tarde, este pergamino fue rescatado por aquellos que leyeron las palabras: bienaventurados los que guardan las cosas escritas en esta profecía. Es por ellos que ahora tenemos la bendición de leer y sostener esta revelación en nuestras manos. El tiempo de su cumplimiento está sobre nosotros. Aunque hombres malévolos han intentado editar, negar y destruir las palabras de Dios, el Todopoderoso vela sobre su palabra para protegerla y para cumplirla. Él bendice a aquellos que dan sus vidas para dar a conocer su palabra. De Johanán a las 7 asambleas en Asia Menor. Gracia y shalom a vosotros. De Jehová, que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Gloria e imperio por los siglos de los siglos a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Jehová su Padre. Amén. Esta oración es una de las más profundas declaraciones en todo el canon de las Escrituras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Si Constantino se hubiera salido con la suya, posiblemente nunca hubiéramos conocido el significado de la profecía de Jeremías concerniente a la renovación del pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y el que él escribiría la Torá en nuestros corazones. La renovación del pacto nos hace reyes y sacerdotes. Esta es la declaración culminante de la vida y del ministerio de Yeshua. A aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Jehová su Padre. A Yeshua sea toda la gloria y honor e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el monte Sinaí, antes de que recibiéramos las instrucciones del Todopoderoso, se nos dijo que si nosotros seguíamos todos los mandamientos, seríamos una nación de reyes y sacerdotes. Seríamos los representantes del único Dios verdadero para el mundo entero. Y nosotros acordamos obedecer todos los mandamientos que se nos dieran. Luego de que los mandamientos fueron exclamados desde la montaña en llamas, entramos en un pacto de sangre con el Todopoderoso. Moisés tomó un manojo de hisopo, lo sumergió en la sangre de toros y salpicó la sangre sobre nosotros, sobre el pergamino en el cual estaba escrito el pacto y sobre el altar del sacrificio. Aunque un pacto de sangre es extraño para el mundo occidental, es el más solemne de juramentos. Si alguna de las partes quebranta el pacto de sangre, el infractor debe morir. Mientras Moisés estaba arriba en la montaña recibiendo las instrucciones para la construcción del tabernáculo, nosotros erigimos un altar de piedra a la vaca pagana y al dios toro, Apis y Hathor, colocando 2 dioses egipcios en la presencia del Todopoderoso. Y ese altar todavía existe al pie del monte Sinaí el día de hoy. Ahora, cuando Moisés regresó de la montaña con los mandamientos escritos en piedra y vio el becerro de oro, el Todopoderoso le dijo que se hiciera a un lado mientras él mismo ejecutaba a toda la nación por nuestra descarada violación al pacto de sangre. Moisés rehusó apartarse. Él intercedió para que la nación de Israel no fuera erradicada de la faz de la tierra. Así que en lugar de su merecido pago de pena de muerte, el Todopoderoso instituyó sacrificios que serían un recordatorio constante de que habíamos transgredido el pacto de sangre y de que estábamos bajo pena de muerte. Año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, trajimos la sangre del sacrificio de toros, cabras, corneros y carneros como continuo recordatorio de que debíamos esa sentencia de muerte.
Pero los animales no pueden pagar la pena de muerte. Esta tiene que ser pagada por la parte infractora. No hay manera de librarnos de esto. A menos que alguien que nunca haya roto el pacto se ofrezca para morir en lugar del lado culpable. Y entonces esa persona podría renovar el pacto que fue hecho con nosotros en el monte Sinaí. Gloria y honor, y un imperio que durará por los siglos de los siglos de los siglos, a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Jehová, su Padre. Nos ofrecieron ser reyes y sacerdotes en el monte Sinaí. Quebrantamos el pacto de sangre e incurrimos la pena de muerte. Pero ahora que la pena de muerte ha sido pagada voluntariamente por Yeshua, quien nunca rompió el pacto, Él puede hacernos reyes y sacerdotes al renovar el pacto con nosotros. Eso es lo que Yohanan explica en la declaración de apertura a las asambleas en Asia Menor. El pacto ha sido renovado. Los mismos mandamientos que fueron escritos en piedra sobre las primeras tablas, fueron escritos en piedra una segunda vez en las tablas que Moisés llevó de vuelta a la montaña de Dios. La primera vez los mandamientos fueron escritos en piedra. Ahora presentamos las tablas de nuestro corazón y el Todopoderoso escribe esos mismos mandamientos en nuestros corazones. Nosotros queremos guardar sus mandamientos. Nosotros queremos Shema, queremos escuchar y obedecer. Sí, su espíritu está en nosotros. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Yeshua declara: Yo soy el Alfa y la Omega, el Aleph y la Tav, principio y fin, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yeshua ya no es un bebé en un pesebre. Él hizo la voluntad del Padre y ahora todo poder y autoridad y dominio han sido puestos en sus manos. Él reinará hasta acabar con todos los reinos terrenales y hasta traer a todas las naciones a sumisión de la autoridad del Creador del universo. Pero, tal como Yohanan nos lo dirá, las cosas se van a poner terribles antes de que se despeje el humo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua el Mesías, fui exiliado a la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua el Mesías. Yo estaba en el Espíritu en el día de Jehová, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el Aleph y la Tav, el primero y el último. Lo que estás a punto de ver, escribe en un libro y envíalo a las 7 Kehilot, las 7 asambleas que están en Asia Menor, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Yohanan va a detallar por escrito lo que ve exactamente en esta visión. A él se le dijo que lo escribiera en un pergamino y lo enviara a 7 asambleas específicas en Asia Menor. Lo que él está a punto de presenciar le va a quitar el aliento. Él no tendrá fuerzas para ponerse de pie, ni tendrá la habilidad para comunicarse. Lo que Yohanan ve va a cambiar su vida, y cambiará la suya, si usted puede ver lo que él. Las palabras más importantes de traducir correctamente en la Biblia son las palabras del profeta que tenemos que escuchar y obedecer. Estas son las palabras de Yeshua, que dijo que no vino a traer paz a la tierra, sino una espada de división que separaría a amigos íntimos e incluso a los familiares más cercanos. Él trajo la espada de la verdad, más afilada que cualquier instrumento hecho por hombres. Una daga que corta directo al corazón de todo. Un filo que separa la verdad de la tradición.
la realidad de la fantasía, la relación de la religión. Yeshua quebrantó repetida y vehementemente las reglas y regulaciones cuidadosamente elaboradas por los fariseos del primer siglo. Él trazó la línea para separar las instrucciones eternas del Todopoderoso de las reglas inventadas para intimidar, manipular y controlar las masas. Las palabras de Yeshua nos liberan de toda forma de tiranía sobre la mente del hombre, y la verdad que él articuló nos libera de la esclavitud de la religión. Ahora, en el discurso final de Yeshua, el libro de Apocalipsis, él quiere que sus siervos sepan las cosas que deben suceder en los últimos días. Se ha obtenido la victoria, pero nuestra batalla no termina hasta que suene la última trompeta en Yom Teruah, el día de las trompetas. La mayoría de cristianos, como judíos, leen la Biblia como si fuera un acuerdo de licencia de computadora. Rápidamente van a la parte inferior y hacen clic en acepto para así poder usar el programa, pero no tienen el entendimiento de aquello con lo que se acaban de comprometer. Las denominaciones seleccionan versículos bíblicos fuera de contexto para justificar o condenar lo que a ellos les plazca, pero muy pocas veces se toman el tiempo necesario para leer y entender las escrituras en contexto. Esto aplica principalmente para el quinto evangelio, el libro de Apocalipsis, donde se revela a Yeshua como el Mesías y juez todopoderoso. Apocalipsis es el único libro que Yeshua escribió personalmente. Así como Baruch era el escriba del profeta Jeremías, Yohanan fue el escriba y mensajero para llevar la revelación de Yeshua a sus siervos, a las asambleas del sur de Asia Menor y desde ahí al resto del mundo. El libro de la revelación de Yeshua al Mesías fue dirigido y solo puede ser entendido por los siervos de Yeshua, o más preciso aún, por los siervos comprometidos de por vida a su servicio. La versión Reina Valera dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Yohanan, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Yeshua le dijo a Yohanan que él iba a ser su mensajero personal para entregar este mensaje a aquellos que eran esclavos perpetuos al servicio de Yeshua. Aunque los traductores decidieron traducir la palabra griega ángelos como ángel en el versículo 1, tradujeron esa misma palabra como mensajero cuando se refirieron a Juan el Bautista, Yohanan ben Zeharia. Y aunque hay mensajeros divinos que son introducidos más tarde en el libro, que deben ser traducidos como ángeles, no hay intermediarios angelicales en los primeros 3 capítulos. Yeshua le revela estas cosas directamente a Yohanan, a quien se le ordena en el versículo 19. Escribe las cosas que acabas de ver. Escribe las cosas que son ahora, y escribe las cosas que han de ser después de estas. Estas son las 3 secciones cronológicas en las que Yeshua divide la revelación: las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que han de suceder en el futuro. Este es el orden de los eventos que Yeshua recibió de su Padre Celestial para comunicarnos a nosotros. Estas son quizás las palabras más importantes en todas las Escrituras para ser entendidas, escuchadas y obedecidas con exactitud. Aquellos que ignoren a Yeshua se encontrarán en un mundo de confusión a medida que el engaño y la división envuelven a las naciones del mundo en los últimos días. En el capítulo 2, versículo 1, la Reina Valera dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Nuevamente, estos son mensajeros humanos que van a entregar la revelación a cada una de las 7 asambleas.
Cuando la palabra griega ángelos aparece en los evangelios, se tiene que determinar por el contexto si se trata de un mensajero humano o un mensajero divino. No cometa el error de pensar que los ángeles tienen alas, cantan canciones o tocan arpas. Ni una sola vez en las Escrituras aparece esta fantasía artística. Los ángeles son invariablemente identificados como hombres, a veces terriblemente imponentes, pero nunca como pequeños querubines regordotes o supermodelos con alas. Los ángeles son ángeles. Personas son personas. Los muertos no se convierten en ángeles. Los muertos están esperando la resurrección. Solo Yeshua y los 24 ancianos que fueron resucitados como los primeros frutos de entre los muertos están en el cielo ahora. Yeshua presentó ante el trono del Padre a aquellos que resucitaron cuando él resucitó en la mañana de Yom HaBikurim, el día de las primicias, la mañana después de su resurrección. Estos 24 ancianos, los primeros frutos, son los únicos que se ven tocando arpas y cantando en la sala del trono en el cielo. Sus miles de familiares que han muerto no están flotando en el cielo, ayudándole a ganar su próximo juego de fútbol o a aprobar su próximo examen de álgebra. Están en la tumba, esperando la resurrección que les corresponda. Algunos serán resucitados en la venida del Mesías, serán vestidos de un cuerpo incorruptible y recibirán su recompensa en el mar de vidrio mezclado con fuego. Ellos reinarán la tierra junto al Mesías por 1000 años. Yeshua dijo que la vasta mayoría de la humanidad resucitaría y sería juzgada en la última resurrección. Al final del libro de Apocalipsis, Yeshua nos lleva al día del juicio en el momento de la última resurrección. Las personas van a despertar de repente y se van a encontrar en medio de un mar de humanidad, temblando incontrolablemente, desnudos de pie en un inhóspito pavimento blanco. No hay puertas celestiales, no hay calles de oro, ni señal de Pedro por ningún lado. La mayoría no tienen idea de por qué están ahí. Usted no reconoce a nadie, no hay familiares, no hay amigos. Usted es solo uno en medio de 1 billón de personas de pie bajo un blanco más penetrante que el mismo sol. Está demasiado aturdido para hablar. Todo lo que escucha son llantos y gritos de angustia. Mientras sus ojos comienzan a ajustarse a la intensa luz, usted mira alrededor. No hay para dónde huir. No hay dónde esconderse. Usted tomó sus decisiones en la vida y finalmente se da cuenta que tendrá que vivir con el resultado de ellas, por toda eternidad. Ponga mucha atención a las palabras de Yeshua. No haga caso a las palabrerías de supuestos expertos religiosos que dictan sus propias reglas y regulaciones. Tome decisiones sabias, que eviten un rudo despertar en la última resurrección. Yeshua dijo, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que reinarán con el Mesías por 1000 años. Yohanan escribió, yo estaba en el Espíritu en el día de Jehová, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 asambleas que están en Asia Menor. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas,
Yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto. Mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Luego me dijo, escribe las cosas que has visto, y las que son, y escribe las cosas que han de ser después de estas. Todo lo que Johanán acaba de ver, se le dice que escriba en un pergamino. Jesús no tiene ojitos dulces ni una sonrisa amable en su boca. El pelo y la barba de Yeshua son de un blanco resplandeciente agitándose con el viento, sus ojos como llama de fuego y su voz sacude el cielo. Él camina en medio de nosotros y nadie se puede esconder de él. Yeshua va a enderezar las cosas, tal como lo prometió en su última cena antes de la Pascua. Él en cualquier momento arrancará toda rama que no produzca fruto. Y ahora te declararé el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 asambleas, y los 7 candeleros son las 7 asambleas. Antes de que se revelara el significado de la visión de las 7 estrellas y de los 7 candeleros, esto era un misterio. Los 7 mensajeros de las 7 asambleas están en su mano. Nadie los toca sin su consentimiento, y ellos le responden a él, no a la asamblea. Ellos son sus mensajeros, no los mensajeros de ningún seminario teológico o de ninguna denominación específica. Los candeleros son las 7 asambleas. Sí, él camina en medio de nosotros. Él ve todo lo que hacemos. ¿Estamos haciendo lo que él le ordenó a sus discípulos que hagan? ¿O estamos creando nuestras propias religiones placenteras, vendiendo membresías privadas y superficiales en nuestras congregaciones? Yeshua dijo, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yeshua comienza la carta a la asamblea en Éfeso de la misma manera que las cartas dirigidas a las otras 6 asambleas, con una referencia de la visión que Johanán vio de él. Él quiere que ellas sepan su posición y autoridad, y que él no va a actuar frívolamente. Voy a ilustrarles el punto de Yeshua leyendo la introducción de cada una de estas cartas a las 7 asambleas. Al mensajero de la asamblea en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: conozco tus obras. Versículo 12. Al mensajero de la asamblea en Pérgamo, escribe: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: conozco tus obras. Versículo 18. Al mensajero de la asamblea en Tiatira, escribe: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 1. Al mensajero de la asamblea en Sardis, escribe: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras. Versículo 7. Escribe al mensajero de la asamblea en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras. El rey David está muerto, enterrado, y su tumba estaba todavía entre ellos y era muy conocida en el primer siglo, pero es Yeshua quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, la tumba. Y un día Yeshua lanzará tanto a la muerte como al Hades al lago de fuego. Ambos serán destruidos para siempre. Versículo 14. Escribí al mensajero de la asamblea en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: conozco tus obras. Cualquier cosa que Yeshua repite 7 veces debe ser escuchado. Conozco tus obras. Sé todo lo que estás haciendo, lo bueno, lo malo y lo feo. No hay a dónde huir ni en dónde esconderse. Yo sé lo que está sucediendo
y les estoy advirtiendo para que corrijan las cosas. Si no las corrigen, yo lo haré, y si tengo que hacerlo yo, no será algo placentero. En ocasiones he escuchado insultos dirigidos hacia el Todopoderoso. ¿Cómo puede haber un Dios cuando hay tanto sufrimiento, hambruna, enfermedad y maldad en el mundo? Tontos, tontos. Ese es nuestro trabajo. Nosotros somos los que damos de comer al hambriento, ayudamos al enfermo, protegemos al débil y al inocente, y cuidamos a los que están sufriendo. Es nuestro trabajo el reparar lo que hombres malvados han destruido. No culpemos al Todopoderoso por la pereza o el egoísmo de aquellos a quienes no les importa ayudar a los menos afortunados. Los ateos y otros fanáticos religiosos que quieren dominar el mundo son responsables por el asesinato masivo de más de 200 millones de personas en los últimos 1000 años. Si no fuera por cristianos y judíos, cuyos profetas les prohíben estrictamente el secuestro de hombres bajo pena de muerte, la esclavitud y el tráfico de personas aún serían legales en mayor parte del mundo. Hoy todavía se practican estas atrocidades porque las leyes promulgadas por hombres de Dios son ignoradas por aquellos que se benefician de tal crueldad a su prójimo. Algunas cosas solo pueden ser corregidas por Dios, como la expiación por nuestros pecados y nuestra ignorancia. Otras cosas se dejaron en nuestras manos para corregir. Si no hacemos nuestro trabajo, no culpemos al Creador por lo que Él nos asignó a nosotros. Algunos aprenden de la manera difícil, otros nunca aprenden. El Apocalipsis es para que los siervos sepan las cosas que tienen que corregir antes de que el Rey de Reyes entre en la escena con vara de hierro. Cada carta a las 7 asambleas comienza con Yeshua ilustrando su presencia entre aquellos que son llamados por su nombre. Él sabe lo que está sucediendo y tiene una corrección para cada una de ellas. Pero, después de la corrección, hay esperanza para que ellas se mantengan fieles hasta el final. Para aquellos que escuchan y obedecen las palabras del profeta, Él les hace una promesa que no estará disponible hasta que el cielo nuevo y la tierra nueva sean establecidos al final del reinado milenial de Yeshua. En Apocalipsis 2:7 dice que aquellos de Éfeso que vencieren les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese paraíso, o Gan Edén en hebreo, no existe en la tierra en este momento. Adán fue expulsado del jardín para que no comiera del árbol de la vida. Pero en el cielo nuevo y la tierra nueva, el paraíso que se perdió será restaurado. El cumplimiento de esa promesa se encuentra en Apocalipsis 22, versículo 1. Después el ángel me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Jehová y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Capítulo 2, versículo 11. Aquellos de Esmirna que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. El cumplimiento de esa promesa se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 2, versículo 17. Aquellos en Pérgamo que vencieren les daré a comer del maná escondido, y les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ningún hombre conoce sino aquel que lo recibe. En el salón del juicio, la piedra negra es el veredicto de culpabilidad, pero la piedra blanca es la piedra de absolución. No hay un veredicto de no culpable. Es el veredicto de que el precio ha sido pagado y usted ha sido absuelto por aquel que pagó su pena de muerte. En el capítulo 2, versículo 26, aquellos en Tiatira que vencieren y guardaren mis obras hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones, y las regirán con vara de hierro.
y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, les daré la estrella de la mañana. Aquí, Yeshua le hace una promesa a la asamblea en Tiatira, que ellos reinarán con él durante el reino milenial, al igual que disfrutarán del cielo nuevo y de la tierra nueva. El cumplimiento de esa promesa se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Jehová y del Mesías, y reinarán con él por 1000 años. Esto no se debe malinterpretar de que significa que los de Tiatira son los únicos que reinarán con él. Simplemente es que ellos necesitan estímulo adicional debido a las dificultades y sufrimientos que soportarán solo para poder llegar hasta el final. En el capítulo 3, versículo 5, aquellos en Sardis que vencieren serán vestidos de vestiduras blancas, y no borraré sus nombres del libro de la vida. Más bien confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El cumplimiento de esa promesa se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De acuerdo a la advertencia de Yeshua, es obvio que los nombres pueden ser borrados del libro de la vida, como lo fue el nombre de Judas. Pero a los que vencen se les promete acceso eterno a la nueva Jerusalén. Capítulo 3, versículo 12. Aquellos en Filadelfia que vencieren, yo les haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y escribiré sobre ellos mi nombre nuevo. El cumplimiento de esa promesa se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Johanán, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Jehová, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Capítulo 3, versículo 21. Aquellos en la Odisea que vencieren, les daré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El cumplimiento de esa promesa se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí, el tabernáculo de Jehová está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Jehová mismo estará con ellos como su Dios, su Elohim. Antes de que las cosas se pongan feas, Yeshua quiere que sus siervos sepan las cosas que le aguardan a los que perseveren hasta el final, a aquellos que participen de la última cosecha. En nuestro próximo episodio vamos a profundizar acerca de los asuntos que Yeshua confronta a las asambleas del primer siglo y que han alcanzado de manera epidémica a la cristiandad moderna. Usted ha sabido por mucho tiempo que las cosas no están bien en el mundo cristiano, pero no sabía exactamente de qué se trataba. Bueno, Yeshua dio en el clavo y le da una fuerte advertencia a aquellos que se hacen los tontos ante las perversiones de la iglesia. Pónganse en orden y salgan del sistema religioso de Babilonia antes de que él lo destruya por completo.